Vamos a la lección de esta tarde. Una familia, tu familia como Dios la quiere. Lección número 8, parte D. Hablamos de la interferencia de los circuitos en la comunicación y hablamos de la mentira, lo que hace que la comunicación, lo que circula, lo que debe de circular, no pasa porque hay obstrucción en alguna de las partes que hablan. Cuando se habla de mentira, no circula lo que debe de circular, sino circula veneno y eso daña las relaciones entre los interlocutores. Hay otro punto de la mentira que se llama la falsificación. La falsificación es una instancia cercana de la exageración y es parte de la familia de la falsedad. Tal vez no existe forma más común de mentir, ya que cambia el orden de los hechos sobre una persona y su comportamiento. Es decir, la falsedad, lo que se dice es que hemos falseado lo que nos dijeron, hemos falseado lo que vimos, hemos falseado lo que oímos. Hablo de la parte pecaminosa de la conversación. La parte pecaminosa de la comunicación involucra que una cosa es que yo haya oído mal y otra cosa es que yo manifieste los hechos de una forma falsa. Es decir, para Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué llamaron? Testigos, ¿cómo? Falsos, ¿verdad? Testigos falsos que testificaron cosas que no eran ciertas. Y nosotros leemos en la Escritura que cuando el rey vio la viña de Nabat, ¿qué pasó? Pues le gustó y le dijo, véndemela. Y como no quiso venderla, entonces se quejó con su mujer, la perversa Jezabel, y ella le dijo, no te preocupes, yo te voy a conseguir la viña que quieres. ¿Y qué hizo? Habló con los ancianos y les dijo que levantaran 2 testigos, ¿cómo? Falsos, ¿verdad? Que hablaron cosas falsas en contra de Nabot. ¿Y qué pasó? Eso provocó que lo sentenciaran a morir apedreado. Entonces ahí se ve, en la falsedad, se ve un gran pecado y una gran transgresión a las ordenanzas de nuestro Dios, y que muchas veces, bueno, los humanos normalmente la tienen, pero también los cristianos en algún momento dado llegan a resbalar con esa situación. ¿Cómo es? La verdad es torcida y distorsionada, añadiendo, suprimiendo o presentando con parcialidad los hechos para que el resultado poco tiene de realidad. Un varón va al médico, un varón gordito, va a su médico para su examen físico y después de examinarlo, el médico le dice, eres gordo y flácido. ¿Qué entendemos por flácido, hermano Daniel? Una persona que no tiene musculatura, o sea que está bofo. ¿Por qué está bofo? Porque no come mucho y no hace ejercicio, ¿verdad? Entonces él le dice,
eres gordo y flácido. Para un hombre de tu edad me asombra tu estado físico. ¿Qué le quiere decir el médico? Que tú eres una persona joven y que tu salud física pues está muy deteriorada porque se ve que tú no te preocupas por tu parte personal en cuanto a lo físico. No se lo dice así, pero se lo da a entender cuando le dice, eres gordo y flácido. Y para un hombre de tu edad me asombra tu estado físico. Cuando él llega a su casa, su esposa le pregunta, ¿qué había dicho el doctor? Y él le contestó con engaño que para un hombre de mi edad estaba asombrado de mi estado físico. ¿Qué daba a entender con eso? Que le decía el médico que para su edad tenía una salud y un estado físico pues muy envidiable, ¿no? O muy admirable, o muy reconocible, lo cual no era lo que le había dicho el médico, pero este cuate falseó lo que le había dicho el médico para no dar a entender su verdadero estado físico en el que se encontraba. Entonces, este varón falsificó lo que había dicho el doctor sacando las palabras de su contexto, omitió lo que era obviamente negativo y pronunció lo demás de tal forma que cambió la exaltación negativa del doctor por una positiva. Todo el que habla, ¿cómo lo dice? A su favor. O sea que el resultado de la plática siempre manifieste cosas positivas o que me pongan en un lugar reconocible o que me pongan en un lugar aceptable. Entonces, como este varón, muchos de nosotros falsificamos los hechos sobre nosotros para buscar favores. ¿Qué buscamos con las falsificaciones? Buscar favores, ganar simpatía, salvar las apariencias, escapar a la crítica, exaltar o protegernos. ¿Qué podemos pensar de estos testigos falsos de Cristo? ¿Por qué falsificaron la verdad? ¿Qué dices? Siempre que se llega a una falsificación tiene una razón. Un motivo, ¿verdad? Un motivo. De alguna de otra manera, el querer quedar bien o ganar un dinero, porque por algo se prestan, simplemente algo a mi favor. Y se da, así como lo hicieron con el Señor Jesús, se da hoy en la actualidad mucho, o sea, se presta mucho a eso, a que con una intención, con algo a mi favor, pues me vendo la palabra. Se puede notar hasta con los jueces, hay gente que es sumamente mentirosa y aún así lo afirma. ¿Por qué? Porque hay una intención, hay algo atrás de todo eso que simplemente piensan que les va a traer algo bueno, y a lo mejor en unos momentos pues sí, pero siempre la mentira va a traer sus consecuencias. Jazmín, la misma pregunta. ¿Qué movió en este caso? La pregunta es, ¿qué movió a los testigos falsos a hablar esas cosas falsas de nuestro Señor Jesucristo? Ya nos dio tu esposo unas razones. ¿Tienes algo más? Para dañar a la persona. ¿Para qué? Para dañar a esa persona. Exacto. Bueno, con la falsificación se daña o se beneficia, cualquiera de las dos cosas. Se habla a favor de la persona, falseando, diciendo cosas falsas y para beneficiar. Se beneficia él y yo me beneficio también, seguramente, ¿no? O para dañar. Por ejemplo, pues en un caso sería para avergonzarlo, ¿no? Para exhibirlo de que aunque él esté diciendo la verdad y yo esté diciendo lo contrario, para avergonzar su palabra, su integridad, ¿no? Bueno, en el caso de Cristo, ¿qué era penado? Era muy penada la parte en la que él decía que era rey, o él dijo que era rey,
¿sí? Pero que no era su reino, no era de este mundo, ¿sí? Entonces, pues este está apelando en contra de César, que está hablando en contra, el único todopoderoso, y el poderoso es el César. Si él se está haciendo rey, pues quiere decir que está en contra de César. Y entonces, ¿qué pasa? Eso que desacreditó a Cristo, haciéndole daño a la situación que se estaba juzgando, ¿verdad? Entonces, pero otra vez, ¿qué los movió a ellos? Podía haber odio, ¿no? Podía haber odio, pero podía también haber temor. O sea que los llamaron como comprados o atemorizados, ¿verdad? Si no dices esto, te va a acontecer esto. Y entonces, muchas veces van, ya haciendo la cuestión en general, van distorsionando los verdaderos motivos por los cuales se está hablando o se está tratando el tema. Inicialmente, la falsificación de nuestros logros, habilidades y experiencia, o nuestros logros o nuestras faltas, debilidades y fracasos pueden parecernos de provecho. Al final, sin embargo, la verdad es descubierta y nuestras falsificaciones dañan nuestras relaciones familiares. ¿Por qué no viniste? Y vamos a falsificar la verdad. ¿Cómo podríamos justificar la verdad del por qué no vine? Lolita. Pues bueno, no hay, en primera no hay amor a Dios, a la palabra, a su palabra. No nos interesa lo que van a decir en la reunión, por eso no asisto. Pienso que estoy bien, que a mí no me hace falta escuchar lo que van a decir. Tú no me dices la verdad. O sea, cuando se trata de falsificar, no decimos la verdad. Porque tú dices, no vengo porque no me interesa. Entonces, ¿qué estás diciendo? La verdad, no te interesa. Pero dices, no, que si digo que no me interesa, pues como que no, como que voy a quedar mal con los hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede aducir? ¿Por qué no vine? Me dolía la cabeza. Me dolía la cabeza. Otra. No tuve para el pasaje. No tuve para el pasaje. Otra, Helen. Hubo un accidente y la micro se volteó y hubo varios heridos. Ni siquiera hubo ningún accidente. Y ni pasó la micro. Y ni pasó no pasó la micro. Sí, las micros pasan. Lo que pasa es que tú viste que pasaban las micros y dices, no, yo no voy a ir. No, porque tú decir, ni pasó la micro por ese accidente cuando Sí, sí pasaba. sí. Entonces, ¿qué estamos ahí haciendo? Falseando la verdad. Pero, ¿para qué? Para que yo quedar bien. Y cuando dice que tarde o temprano se descubre, ¿cómo se descubre? ¿Cómo podríamos descubrir? O cómo una de las razones, o cómo el Señor puede revelar la situación. Por ejemplo, pues también viene gente de Tlaxcala, no nada más soy yo la única, y pudo haber sido que sí llegó esta persona, y ya dijo que no hubo un accidente, y ya dijo que eso no pasó. Puede ser una de las razones. Hoy en día hay muchas cosas que suben al Face y eso, y también ahí nunca dijeron de un accidente. Va a salir la verdad. Exactamente. Vimos al pastor que estaba bailando allí en el parque danzón, en un concurso de danzón, y pues prefirió estar en el concurso de danzón que venir, y yo dije que estaba yo enfermo porque estaba yo enfermo de la cintura. Entonces que pues estoy falseando las cosas, ¿no? Pero tarde o temprano se va a descubrir, porque ustedes me dicen, nosotros vimos al pastor. Si estaba mal de la cintura, ¿cómo se daban unas movidotas que...
Igualmente común y seria es la práctica de la falsificación a otros, ¿verdad? Yo me justifico, pero cuando yo falsifico las cosas de otros, vamos a hablar de la parte bíblica. Job experimentó falsificación de sus amigos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Conocemos la historia de Job? A ver, háblanos algo de la historia de Job. ¿Qué pasó con sus amigos? Jazmín, ¿qué nos acordamos? De Job. Bueno, el contexto general del libro de Job es un hombre justo delante de los ojos de Dios, un hombre justo delante de los ojos de Dios. Y aquí abrimos un paréntesis. Hacía sacrificios todos los días por sus hijos. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia dice mi Señor, que por todos los méritos que hizo Daniel y por todos los méritos que hicieron otros grandes servidores, no pueden salvar a nadie más que sus propias personas. Y cuántos sirvieron y cuántas cosas hicieron a favor de la causa de Cristo. Y dice mi Señor que nadie puede salvar a otro más que si acaso por muchas situaciones que nosotros hagamos, solamente nos podemos salvar a nosotros, o podemos hacer méritos para nosotros. Entonces, cuando dice la Escritura que Job hacía sacrificios, ¿por qué razón? Dice la Escritura, por si pecaron. Y resulta con que nuestros hijos pecan, o no pecan, si pecan. ¿Y qué? Porque el hecho de que yo en aquel día, como yo tenía mucho dinero, mato 3 bueyes por cada uno de mis hijos, si tenía 12, pues ya eran 36, sí, 36 o 39 bueyes por mis hijos, y que por eso mi Señor iba a tomar en cuenta los sacrificios. Si dice que cada quien tiene que hacer los propios sacrificios por sus propios pecados. Entonces vemos que si el Señor nos los dice en la Escritura, nos los dice para ilustrarnos de lo que hicieron aquellos, pero que no están apegados al contexto de lo que nuestro Señor dice, ¿verdad? Bueno, hombre justo delante de Cristo. Y habla con el demonio y le dice, ¿has visto a un hombre más justo que mi siervo Job? Y entonces, ¿qué le dice el demonio? Señor, pues, ¿cómo no te va a sacrificar? ¿Y cómo no va a estar alineado a ti si lo tienes como cercado, para que nada lo toque, ni nada le haga daño, ni nada le provoque algún malestar? Pero quítale lo que tiene, ¿no? Y verás cómo, ¿y qué hace? Le dice el Señor, interven. ¿Y qué hace el demonio? Le quita todo lo que había hecho el justo Job, ¿verdad? Primero empieza con sus hijos, no con los camellos, con los bienes materiales llegan las tribus extranjeras y se llevan los camellos, se llevan los asnos y se llevan las ovejas, y luego finalmente viene un tornado y se mueren sus hijos y queda solo. Y aún así, quedando sin nada, Job, ¿cómo? Persistió en adorar al Señor, y que dijo, Dios dio y Dios quitó, bendito sea Dios. Entonces, no, Señor, pues, tócalo en su persona y verás, si no, tienes permiso de tocarlo. Pero, ¿qué? Cuidado, ¿con qué? Con su vida. Cuidado con su vida. Entonces, ¿qué va? Dice, le trajo una sarna perniciosa. Bueno, cuando está en esa situación, ¿qué hace Job?
bendice a su Señor, no maldice al Señor. Entonces tiene amigos que vienen a supuestamente visitarlo, ¿verdad? Como muchas veces tenemos, ¿verdad? Que nos vienen a visitar, ¿cómo se llama? A nuestra cama, pero no vienen con el verdadero afán de visitarnos y traernos consuelo, sino vienen a ver por qué razón está tirado este cuate, ¿eh? Y empiezan las conclusiones como falsas. Una de las situaciones por las que puede estar una persona en cama, efectivamente puede ser el pecado. Pero otra de las condiciones por las que puede estar la persona en cama puede ser por prueba. El Señor nos prueba o nos disciplina. Cualquiera de las dos cosas. Entonces, nosotros, sus amigos, en el caso de Job, eran dotados, muy dotados de la palabra y de las cosas que en aquellos tiempos estaba entendido cómo debían ser las cosas. Entonces, que al que actúa bien, le va bien, pero que al que actúa mal, le va mal. Y entonces, si a ti te está yendo mal, quiere decir que tú tienes pecado oculto, y allí le estaban diciendo de cosas que no eran ciertas, sino que Dios lo había probado para ver si es que verdaderamente era fiel a él. Y Job, ¿qué pasó? No pecó, pero sus amigos le dijeron que era uno que tenía pecado oculto y que no lo quería confesar. Capítulo 4, capítulo 8 de Job. Sus amigos de Elifaz le dicen, ¿verdad?, que está mal. Entonces, Dios nos da esta parte de Job. Ellos estaban seguros de que algunos pecados secretos, profundos y oscuros en la vida de Job eran la causa del castigo que estaba sufriendo. Y como consecuencia, ¿qué pasó? Emitieron acusaciones falsas contra él. Una cosa es que yo lo vea y saque yo una conclusión, puede ser verdadera o puede ser falsa, por lo cual yo debo de ser muy cuidadoso en emitir un juicio acerca de las personas, y mucho más de mis hermanos, diciendo que por esta razón se encuentra de esta manera o de otra. Pero sobre todo, si las cosas o las palabras que estoy diciendo van en contra de lo que es la virtud y lo que no es pecaminoso, lo que es espiritual. Porque entonces ahí yo, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy cometiendo pecado. Cuando yo exagero las cosas o las distorsiono, yo me estoy cubriendo, estoy manchando mis vestidos, y mis manos tienen mucha mancha, porque yo estoy pensando, y normalmente si tengo la mente, como dicen, cochambrosa, ¿qué pienso? Cosas cochambrosas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo mismo le pasó a Pablo, ¿no? Sobre todo con los corintios. Oímos que Pablo les lleva el evangelio, les predica, y estos, ¿qué pasa? Muchos de ellos se vuelven en contra de él, en contra de su evangelio, en contra de su persona, en contra de sus acciones, y falsifican y tergiversan lo que Pablo decía. Celos y hostilidad de gente frecuentemente trató de desacreditarlo,
y a su evangelio, esparcieron rumores sobre su conducta, tergiversaron lo que dijo y malinterpretaron sus motivos para hacer el bien. La falsificación lo siguió durante toda su vida. Esa es la razón por la que nuestro Señor, ¿qué hace? Nos dice que nosotros oremos por quienes, por los que nos persiguen, por los que nos han hecho daño. Esa es la razón, porque nuestra vida es de constante persecución. ¿Y dónde empieza la persecución, Lolita? En nuestra propia casa. En mi casa, con los míos. Con los míos empieza la persecución. Primera de Corintios capítulo 4, versículos del 9 al 13. Capítulo 12. Capítulo número 4, versículos del 9 al 13. Lee, Lolita. 1, Jazmín 1, Daniel otro y Helen otro. Pero me parece que nosotros, los apóstoles, Dios nos ha dejado en el último lugar. Parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el hazme reír del mundo entero y hasta de los ángeles. El 10. Por obedecer a Cristo la gente nos considera tontos. En cambio, gracias a Cristo, a ustedes los consideran sabios. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. A ustedes los respetan y a nosotros no. El 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos agujeteados y no tenemos morada fija. El 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Lolita. Cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras amables. Hasta ahora se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo. En resumen, hermano Daniel, ¿cuál es el resumen de este pasaje? El servicio, el seguir el camino que el Señor nos pide a través de Jesucristo. Los apóstoles llegan en un punto en que el humano no lo ve así. Simplemente son lo peor para el ser humano, es burla, son de burla por presentar a Cristo. Entonces, hay otros que van en contra de lo que dice Dios, a esos sí, esos son los especiales, esos son los mejores. Entonces llega un punto en que dice nosotros pues simplemente no son aceptables. Ahí viene la confrontación, o ahí viene la persecución, que no todos van a creer, y para muchos pues ojalá y nada más se queda eso, no creo, sino que viene el escarnio, viene la burla. Ahí va esto, ahí va lo otro, no te creemos, ¿sabes qué? Estás mal. Entonces esa es la verdad de Cristo, que aún con los propios familiares somos de burla. ¿De qué se burlan nuestros familiares? ¿O por qué nos persiguen nuestros familiares? ¿Cuál es la razón, Helen? No estamos exentos como lo que le sucedió a Cristo, que lo odiaban por decir la verdad. Exacto. Cuando nosotros decimos la verdad, es decir, confrontándolos a las cosas que ellos no están de acuerdo, entonces ellos nos hacen lo mismo. Y entonces empezamos a hacer burla y hasta odio para ellos mismos. Cuando hay una reunión, no le entramos al convivio de ellos, como ellos le llaman, que es cerveza, que es cigarro, que es el chisme, y el chisme de última moda, como ellos dicen, o ya sabes lo nuevo y eso, pues la verdad no me enteré. Es que se me olvidaba que tú siempre andas de santita, ¿verdad? Y ya no te involucras con nosotros. Ponen ahí el vicio, ¿no? Se me olvidaba que tú, antes sí, pero ahora no, o sea, nos refutan muchas cosas, ¿no? Me empieza el odio, ¿por qué? Porque nosotros ahora que les decimos la verdad,
Eso es causa de odio. La palabra los confronta y entonces se vuelven en contra de nosotros, ¿verdad? Ese es el resumen. Entonces, claramente nos dice que nosotros no podemos estar en esas reuniones. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Nuestra carne nos dice que queremos estar en el mundo. Nuestra carne nos dice que queremos estar ahí. Pero si es una reunión de cristianos, habría que verlo, ¿no? Sí, si es reunión de cristianos a donde se bebe, se chismea, se juzga, ¿qué pasó? Nada que ver, ¿verdad? Pero ese discernimiento, ¿quién nos los da? La palabra nos las va dando, ¿no? Si comemos de la palabra, si estamos en los eventos y las cosas de nuestro Señor, nosotros, el Espíritu Santo nos mantiene alerta de que las cosas que estamos pensando, las cosas por las cuales nosotros dirigimos nuestros pasos hacia ahí, no están muy bien o no están bien vistas por nuestro Señor, porque vamos a un lugar a donde nos vamos a contaminar. Decía un predicador, una niña hija de un minero, y iba a la escuela, siempre iba bien limpiecita y bien presentada a su escuela, ¿no? Y entonces llega un día y le dice a su papá, papá, yo quiero conocer tu trabajo, quiero conocer el lugar de tu trabajo. Y entonces el papá le dijo, no, hija mía, no es apropiado que tú vayas ahí. Papá, tú me has dicho que yo estudie y yo te he obedecido y te quiero pedir que me lleves a ver, quiero conocer cómo es el lugar de tu trabajo. Tanto le insistió la niña en que el papá accedió a llevarla y la llevó a la mina, una mina de carbón. Entonces, ¿qué sacan en la mina? Carbón. Y la niña fue a ese lugar y cuando salió, le dijo el papá, ve y vete al espejo a ver cómo te ves. Y resulta con que la niña tenía salpicaduras del carbón, del ambiente de la mina. Así pasa con nosotros cuando vamos a ese tipo de reuniones, que no llevamos un objetivo espiritual definido. ¿Qué vamos a hacer a la fiesta? ¿Nada más vamos a comer? Estás mal, ¿no? Estás mal. Voy a convivir con mi familia hablando de lo espiritual o hablando de lo terrenal. ¿De qué vas a hablar? ¿De autos? ¿Vas a hablar de casas? ¿Vas a hablar de ranchos? ¿Vas a hablar de poder? ¿Vas a hablar de tus familiares? ¿Vas a hablar de cómo se maneja la política? ¿Cuál es tu edificación en ese momento y a la salida de esa reunión? ¿Cuál es? A lo mejor me pueden dar alguna, ¿no? La edificación sería que yo fui a pasar el Evangelio. ¿Y lo pasaste? No se dejaron, ya estaban muy tomados, por fin. Y ciertamente cuando ya se empiezan a tomar los orines del diablo, ya no entra la palabra a ninguno, porque ya el demonio ya se le metió a la persona. Y cuando yo le empiezo a hablar del Evangelio, el demonio a través de la persona se empieza a reír de mí. Es un demonio muy insidioso. Entonces, ya vimos aquí que estamos en el punto de la persecución y la falsedad, ¿verdad? Ahora vamos a 2 Corintios, capítulo número 1, del 13 al 24.
Lo mismo, empezamos con ahorita. 2 Corintios capítulo 1 del 13 al 24. Ahora les escribimos con palabras e ideas fáciles de entender y espero que puedan comprender del todo. El 14. Lo que ahora no entienden bien, así cuando el Señor Jesucristo vuelva, ustedes podrán estar orgullosos de nosotros, como nosotros lo estamos de ustedes. El 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. 16. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. 17. ¿Acaso creen que esos planes los hice sin pensarlo bien? ¿O creen que soy como todos, que primero digo que sí y luego digo que no? 18. Pues se equivocan. Dios es testigo de que cumplimos nuestra palabra. 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. 20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 21. Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió. 22. Y para mostrar que somos suyos nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. 23. Allí invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. 24. No que no nos enseñaremos de vuestra fe, sino que colaboraremos para Colaboramos. Colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces, ¿qué les quiere decir allí Pablo? ¿Qué les dice Pablo en resumen, hermano Daniel? Que el que decide es Dios. A veces queremos hacer algo, pero si estamos bajo el dominio de la palabra, el Señor nos guiará, Él confirmará, Él hará las cosas. A veces ante los ojos de los demás, pues debe de ser esto, pero no es lo que digo yo o lo que dicen las personas, es lo que dice Dios y Él debe de confirmar cómo debo de actuar en las decisiones que voy a tomar, porque Pablo quería ir, pero el Señor dijo, ¿sabes qué? No es como tú quieras. Vas a ser criticado porque ¿por qué no vienes? Bueno, la razón es porque el Señor así lo ha querido, pero que Dios prepare para que se den las cosas. Nosotros decimos que sí, ¿y cómo es? Sí. Como Cristo dice sí, como Cristo dice sí, es que sí. Y si Cristo dice que no, es que no. Por lo tanto, yo no puedo transgredir la palabra de mi Señor diciéndole o contraviniendo. Si Él dice que no, yo diga que sí. Y si Él es fiel, yo debo de buscar la manera de corresponder a esa fidelidad de Él para conmigo, para que cuando yo haga las cosas y las mencione, vaya involucrada con ella la acción que verdaderamente testifique que yo estoy entendido lo que Cristo me está diciendo que haga y lo que Cristo está diciendo que hagan los demás. Ahora vamos, 2 Corintios del 12 al 11 al 19. Dos Corintios 12 del 11 al 19. Lolita, el 11. Sé que hablar bien de mí es una locura, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Yo soy tan capaz como esos superapóstoles. A ver si estoy bien. 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, del 11 al 19. ¿Está bien? Entonces, leemos, por favor. Sé que hablar bien de mí es una locura, pero ustedes me han obligado a hacerlo.
Yo soy tan capaz como esos superapóstoles, así que son ustedes los que deberían hablar bien de mí. ¿El que sigue? La paciencia con que he trabajado por ustedes y los milagros y las cosas maravillosas que he hecho con el poder de Dios demuestran que soy un verdadero apóstol. ¿Otro? ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos de las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido cargar? Perdonadme este agravio. ¿Otro? He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no debéis atesorar los hijos para los padres y los padres para los hijos. ¿Otro? Y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlos a ustedes. Si yo los amo tanto, ¿por qué ustedes me aman tan poco? Ustedes saben que no quise que se preocuparan por darme dinero, sin embargo hay quienes dicen que con mucha astucia los hice caer en una trampa. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos predicado con el mismo espíritu y las mismas pisadas? Tal vez crean ustedes que estamos pidiéndoles disculpas, pero no es así. Nosotros pertenecemos a Cristo y Dios es testigo de todo lo que hablamos. Todo lo que hemos hecho, queridos hermanos, lo hicimos para ayudarlos a confiar cada vez más en Cristo. Me da miedo pensar que cuando vaya a visitarlos no los encuentre como yo quisiera y que tampoco yo resulte ser lo que ustedes esperan. Tengo miedo de encontrarlos peleándose o envidiándose o enojados unos contra otros, o que resulten ser egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. Bueno, ya nos pasamos uno. Entonces, otra vez, volvemos. ¿Cuál es el resumen de esta porción? A ver, ahora, Helen. Pablo está ahí anunciando su tercera visita, ¿no? Sí. Entonces ahí les está diciendo, Primero, el 11, dice, ¿me he hecho un necio al gloriarme? Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. El 12, con todas las señales, estamos 2 Corintios 12, ¿estamos ciertos? Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, lo que hemos dicho y lo que ha dicho Cristo, lo hacemos. Y por eso ustedes no están contentos. El 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme este agravio. ¿Qué quiere decir allí? De cierta manera, ellos no lo querían reconocer como apóstol, pero reconocían a otros que... Inclusive que no eran apóstoles, Entonces, que eran falsos inclusive. ellos les decía, en cierta manera, ellos tenían que reconocer el trabajo de Pablo, no que ellos mismos se los hiciera ver. Porque ellos dicen, o sea, yo no tengo por qué estar diciendo lo que he hecho, sino que ustedes Lo han visto tienen que ver. Ah, bueno. y les he testificado. En algo he fallado, saben que perdónenme, o sea, por alguna razón, Pablo se pone en una situación todavía como de humillarse todavía por ellos. Bueno, ¿qué hacían los otros? Pedían dinero. ¿Y qué hacía Pablo? Dice, no he sido carga para ustedes. O sea, él podía haberlo hecho porque el Señor autoriza que vivamos, los servidores de tiempo completo autoriza que vivamos del Evangelio.
porque si no, ¿de dónde vamos a tener nuestros recursos? Pero ¿qué dice? Yo ni siquiera he sido carga para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué dice que ni siquiera ha sido carga? Se ha mantenido él Y no solo. les pedía nada. Porque él trabajaba con sus propias manos y se ganaba su pan, ¿qué? Armando y vendiendo tiendas. 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué dice? Voy a ir, pero envíenme dinero, ¿no? Para que vaya yo. ¿Y qué dice? No dice así, no dice así. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro. No quiero que me envíen. Bueno, normalmente los pastores cuando son invitados a una congregación lejana, Chuy Olivares y demás, le mandan los boletos del avión y le mandan también los lugares donde se va a hospedar. Porque esos viajes son caros y muchas veces la iglesia no da para esos gastos. Hasta Argentina, hasta la Patagonia, estuvo allá viviendo Chuy Olivares. Y continuamente lo estaban invitando a ir hasta allá a predicar. Y ese viajecito no salen 500 pesos como ir de aquí a México, o 400 ahorita ya sale, ¿verdad? Ir a México y regresar. No salen 400, ni salen 4,000, sale con 12,000 pesos nomás el viajecito de ir y vuelta. El 15, y yo con el mayor placer gastaré, ¿qué? Lo mío. Dice, yo gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os predí por engaño, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con ustedes delante de Dios en Cristo, hablamos y todo muy amados para vuestra edificación? Aquí está, somos libros abiertos. Y aún mirando las cosas, cometemos el mismo pecado, hablamos, mirando la conducta y el procedimiento de nuestros hermanos. Y no quiero, por eso el Señor es muy quisquilloso en eso, no quiero que busquemos perfección en nuestros hermanos, porque nunca la vamos a encontrar. Los pastores no son perfectos. Llegamos a un matrimonio. ¿Cómo llega la novia? ¿Cómo llega la novia y el novio a la boda? ¿Cómo llegan? Llenos de defectos. Así llegan los cristianos a Cristo. Aquí la parte que cambia rotundamente es que Cristo es perfecto. Ahí sí no podemos decir, no, pues es que Cristo aquí se equivocó. Como muchas veces lo dice el cristiano que no tiene conocimiento ni tiene conciencia. Aquí Cristo se equivocó, sí, aquí no debe decir la palabra así, porque no es así, no, mi Señor no se equivocó, ni se equivoca, ni se equivocará. Pero nosotros llegamos llenos de defectos, por lo tanto, un hermano con otro nos vemos los defectos y buscamos saber, no, yo sí tengo defectos, pero no, él no me gana. No se trata de estar comparándonos ahí, ¿no? Entonces, volviendo a la parte, dice así:
Entonces, imaginémonos lo fácil que sería distorsionar las palabras de Pablo. Vamos a Efesios 4:28. Lo leo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Por simplemente omitir una palabra o una frase y cambiar una palabra, la exhortación de Pablo podría ser completamente falsificada para leer: el que hurtaba, hurte más. Ya es cambiar lo que dijo. ¿Yo qué estoy haciendo? Falsificando las palabras que él dijo. No haciendo con sus manos lo que es bueno. Así dijo. Así yo lo oí que así dijo. Y entonces, lógicamente, que los que se sienten jueces, que dicen, no, si ella o él dicen que dijo que no trabaje y que hurtaba, que se vale robar, pues yo por eso me estoy alineando de esa manera. Entonces así lo dijo él. ¿Por qué creemos que me dice que 2 o 3 testigos digan lo mismo? Si dos o tres testigos se levantaron contra Cristo y falsificaron, pues uno que tiene coraje, uno que tiene envidia, ¿qué hace? Fácilmente falsifica lo que dijo la otra persona, o lo que vio, o lo que creyó ver, ¿no? Tengo ganas de ir al baño. Un baño. Pues en la cantina. Me meto. Firmo. Y me salgo. Y me ven, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Debo de cuidar. Si voy de la esquina de la carnicería para allá, hay 3 casas que dicen WC 5 pesos. No es la cantina. Entonces yo tengo que cuidar la imagen de quién, de Cristo, que se refleje en mí. No, pues si no entré a nada a hacer nada malo. Pues entonces si tú conoces que aquí vas pasando y dice ahí, hasta con lucecitas, WC 5 pesos aquí. Es que no traigo 5 pesos. No puede ser, ¿verdad? Ese caso no se debe de dar en nosotros. Sí se puede dar. Que andemos de lamparosos. Para esas cosas mi Señor siempre nos tiene que ser algo reservado, unos clales, como decía mi abuelita, ¿no? Entonces todos hemos conocido el dolor de la falsificación. Lo que dijimos fue repetido mal, o malinterpretado, o falsificado, o le dieron otro tono, otra inflexión de voz y otro matiz. Algo de este tipo de distorsión ocurre dentro de nuestra propia familia. Como nos advirtió Jesús, hay instancias cuando alguien es maltratado por miembros de su propia familia. Mateo 10:36 dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa, porque por ahí empieza la persecución. Es más, cuando nos lastima otra gente, tendemos a falsificar sus palabras y motivos, causando más disensión en el hogar. Cuando nos lastima otra gente, ¿qué tendemos a hacer? A falsificar las acciones de la otra persona. Cuando viene la esposa sola, ¿de quién habla? Habla del esposo, no habla de ella misma, porque se trata de que hable de lo que siente y de lo que ella ha hecho, pero no habla de lo que su esposo ha hecho, ha dicho.
y no le ha hecho y no le ha dicho. Ha comprado y no le ha comprado. Cuando las personas sienten que van a ser mal interpretadas, ¿qué pasa? Evitan discutir asuntos donde no quieren ser citados equivocadamente. Si es que la situación es espinosa, yo procuro no hablar de mí para que de alguna manera no vaya a ser involucrado. A ver, estaban, ¿qué pasó? No, pues que mataron a esta persona. Testigos. 5 testigos, aquí están 5 testigos. Todos vieron, hasta se preguntaron y lo discutieron, pero en ese momento, cuando dicen testigos, uno dice, sí, pues es que sí, efectivamente se pelearon y el otro sacó un arma y le dio de puñaladas o le disparó. ¿Quién más? Todos los demás callados. Pero resulta con que esa persona muerta estaba platicando con ellos y de alguna manera estaba tomándose unas copiosas allí en la puerta del diablo, ¿no? Entonces, ¿qué estabas haciendo tú allí? Pues no quiero decir esa cosa porque si no me voy a ver involucrado, no, me voy a ver embarrado y me van a preguntar, a ver, ¿qué cosa es lo que estaba? ¿Usted qué dijo? ¿Habló usted con él? No, yo ni lo conozco. Resulta con que las investigaciones policíacas resulta que hasta son parientes y son cuatachos, ¿no? Entonces, rehúsan suplir municiones, es decir, rehúsan dar o prever municiones que pueden ser usadas en contra de esas mismas personas y se expresan escasamente y a un nivel superficial. No es difícil de entender por qué la falsificación mina la comunicación familiar efectiva. Y entramos a la parte de las palabras corrompidas. Pero será el tema del próximo viernes o del próximo domingo. Que Dios bendiga su palabra.